Los matrimonios que hoy tenemos que se están destruyendo es porque solo sucedieron en el plano terrenal, mas no hay un matrimonio en el plano espiritual. A pesar de que cumplimos con las leyes de los hombres, casándonos por lo civil, por la iglesia católica cristiana, y que se supone estamos unidos por Dios y ahora somos una sola carne y lo que Dios ha unido no lo separa al hombre, pues resulta que hoy tenemos muchos matrimonios separados y divorciados. Y el problema de todo esto es que no se hizo el matrimonio conforme a la voluntad de Dios, que cumple con la legalidad espiritual para que exista un matrimonio espiritual. Y como podemos ver, el hecho que nos casamos por la iglesia, por lo civil, tenemos un anillo en la mano, tenemos las fotos, nos dio la bendición el padre, el pastor, el cura, y que se supone que si nos casamos estamos en bendición, pues la pregunta es, ¿dónde está esa bendición? Cuando estamos teniendo hoy un matrimonio que se rompe por infidelidad, por abandono del hogar, por malos tratos, por todas las amenazas que estamos viviendo. Entonces quiero explicar bíblicamente dónde nace el problema de esa ilegalidad espiritual, de la parte que no cumplimos y la que está haciendo falta para que un matrimonio no se destruya, para que sea eterno y en caso de que esté separado o roto, podamos aumentar la posibilidad en fe que también lo podamos restaurar. La primera parte de esto es que he querido tomar los libros de la Biblia y hacer como un calendario de sucesos de todo lo que ha sido. En el principio, cuando Dios hizo ese plan original, tenemos el Génesis 1 con la creación del cielo y de la tierra. Y el Génesis 2, donde tenemos la creación de la pareja. Y finaliza con el versículo 24 que dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero este plan, en el Génesis 3, tiene un cambio total de dirección. Y es cuando Adán y Eva son tentados por Satanás, ellos caen en esa desobediencia y esa desobediencia les lleva a ocasionar la primera ruptura espiritual de nosotros con Dios. Es un divorcio que hemos tenido tanto espiritual como terrenal de Dios. Esa ruptura es la que conocemos como el pecado original, en donde empieza por una separación de Dios y fruto de esa separación se produce nuestra separación terrenal. Ellos empezaron siendo infiel a Dios y de esta manera se ocasionó la ruptura de esa relación que tenían. Y con esta situación de la ruptura tenemos en el versículo 24 de Génesis 3 la expulsión, en donde vemos que Dios echó afuera del Edén a Adán y Eva. Y aquí es donde ellos saliendo del Edén, donde tenían vida eterna, a través de su pecado se origina el plano de la muerte, el plano donde estamos divorciados de Dios, casados con el mundo y condenados a muerte. Ahora la vida continúa aquí en la tierra, donde en Génesis 4 empieza todo este terror de estar nosotros lejos de Dios. En el versículo 8, Caín mató a Abel. Y en el versículo 17 nos cuentan que Caín tomó a una mujer. Empezamos a ver que Dios ya no nos une, somos nosotros los que nos unimos. En el versículo 19 nos dicen que Lamec, hijo de Caín, también tomó para él 2 mujeres. Y el capítulo finaliza con el tercer hijo de Adán y Eva, que se llamó Set. En Génesis 5 tenemos el nacimiento de Noé. En Génesis 6 vemos que la maldad del mundo aumenta, pues los hijos de Dios, los ángeles, toman a mujeres para ellos. En el versículo 5 nos cuentan que es tanta la maldad que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. En Génesis 7 nos narran que la cosa va tan mal que por eso Dios inunda la tierra con el diluvio, siendo esta una purga. Algo importante a resaltar aquí es que Dios vio que Noé era un hombre justo. Y terminando con el versículo 21, nos dice que murió toda la carne viviente que había en la tierra. Solamente quedó Noé, su familia y los animales que iban en el arca. Así seguimos avanzando con Génesis 8, donde Dios hace un pacto con Noé de no volver a inundar la tierra y les entrega a Noé y a sus hijos la tierra para que la administren. En el Génesis 9 vemos la reafirmación de ese pacto, el cual nos deja el arco iris como un recuerdo, una señal de ese pacto. En Génesis 10 tenemos que la tierra vuelve a ser poblada, pero en Génesis 11 vemos que la maldad del hombre vuelve a tener planes en contra de Dios. Nos cuentan que se crea la Torre de Babel, algo que los hombres se unieron solamente para alcanzar el reino de Dios, pero no con la justicia de Dios, en lo cual Dios actúa, confundiendo la lengua de los hombres y creándose los diferentes idiomas. Ese capítulo, en el versículo 27, nos cuentan que Abraham tomó a Sarai como mujer para él. Vemos que aquí tampoco se habla de cómo se casó, si lo hizo por lo civil, si lo hizo por una iglesia, solamente la tomó. Y aún así, habiendo esa unión libre,
o esa unión delante de Dios, en Génesis 12 vemos cómo Dios le da instrucciones a Abraham para que salga de su tierra a la tierra que él le va a enseñar para que sea de gran bendición para todas las naciones. En Génesis 15 vemos que Dios le da a Abraham una promesa de que va a tener un hijo. Además también le dice la esclavitud que ellos van a tener en el pueblo de Egipto. Pero aún así le repite la promesa de la tierra prometida que va a tener su descendencia. En Génesis 16 tenemos a Sarai tratando de adelantar los planes de Dios de darles un hijo. Se desespera ella porque ya es una mujer mayor de 90 años, al ver que no puede tener hijos. Le propone a Abraham que se acueste con su sierva Agar, lo cual da el nacimiento del primer hijo de Abraham, que se llamó Ismael. En Génesis 19, la cosa sigue tan mal en la tierra que se produce la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y finaliza contándonos que las dos hijas de Lot lo emborrachan para poder tener descendencia con él. En Génesis 20 tenemos otra confirmación interesante, y es que Abraham dice que Sarai es hermana de él por parte de su padre, la mujer que él tomó como esposa. En Génesis 24 vemos que Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Su siervo encuentra a Rebeca, la cual la trae delante de Isaac, y este capítulo finaliza con el versículo 67 diciéndonos que Isaac tomó a Rebeca como mujer. Tampoco nos relatan qué tipo de boda fue, delante de quién se casaron, si fue por una iglesia o fue por lo civil. Vemos que es otra unión libre. En Génesis 29 nos hablan de Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca. Aquí nos narran que Jacob amaba a Raquel y tuvo que trabajar 7 años para poder tenerla. Pero en la noche que debía reclamarla, parece ser que lo emborrachan y le meten a la hermana de Raquel, a Lea. Él se queda con ella, pero trabaja 7 años más para poder reclamar a Raquel, y así vemos que también se queda con su segunda esposa. Nuevamente podemos apreciar que Dios no ha unido ninguna de estas relaciones y que ninguna tiene algún tipo de rito por lo civil o por lo religioso. Pero aún así, esto no significaba que Dios no los bendijera. Eran relaciones bendecidas por Dios, además de la promesa que le había dado a la descendencia de Abraham, la cual se estaba cumpliendo con cada uno de los que estaban naciendo después de Abraham. Principalmente, lo que yo quería dejar claro es que solamente fueron unidos Adán y Eva en el plano original de Dios. Pero cuando ya se produce esta ruptura y tenemos este plano de muerte, no se vuelve a encontrar en ninguna parte que Dios siga uniendo a las personas, como para que podamos sustentar que los matrimonios que se unen delante de Dios son bendecidos, o para poder decir que los que están en unión libre viven en fornicación. Bíblicamente no lo vemos así. Que la bendición venga de casarse por una iglesia por lo civil, tampoco lo vemos ni lo encontramos de esta manera aquí. Pero precisamente eso es lo que quiero que podamos nosotros encontrar. ¿Dónde nace la maldición del matrimonio y en dónde podemos encontrar esa bendición para que funcione un matrimonio? Yendo más rápido y resumiendo lo que ha sido el Antiguo Testamento, pues vemos que en Éxodo tenemos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, a la cual no llegaron porque recibieron un castigo, el cual los dejó 40 años en el desierto hasta que muriera toda esa descendencia que salió de Egipto, y los hijos de esa descendencia fueron los que iban a tomar la tierra prometida. En Josué nos narran cómo empieza todo ese proceso de conquista de esa tierra prometida. Pero de nuevo los problemas reaparecen en el libro de Jueces, donde nos narran que hubo una generación de hombres que no conoció a Dios ni a sus obras. Esto lleva que el pueblo de Israel, después de haber tomado la tierra prometida, los pueblos que estaban alrededor empiezan a armarle guerra y los vuelven a someter. Esto trae una opresión de nuevo sobre el pueblo de Israel, y también empieza el ciclo donde ellos clamaban a Dios por una salvación. Dios levantaba jueces, los cuales los liberaban, ellos recibían el favor y luego nuevamente ellos se olvidaban de Dios y terminaban siendo de nuevo esclavizados. Algo muy similar a lo que pasa con los matrimonios. Cuando hemos tenido una restauración, una reconciliación, nos olvidamos de Dios y vuelve y todo se nos destruye. Pero la cosa para los israelitas, por su desobediencia, va de mal en peor. Ahora en Samuel 1 y 2 tenemos un evento catastrófico. Los filisteos les robaron el arca de la alianza a los israelitas. Además de esto nos cuentan que Israel se rebela contra Dios diciéndole que ya no quieren estar sometidos bajo Dios, sino que también quieren un rey hombre como lo tienen las demás naciones. En este libro nos encuentran que entonces toman a Saúl como rey, y también como el Señor, después de haberlo elegido, haberlo ungido, también lo desechó
por no obedecer a Dios. Y empezamos a ver cómo aparece David, quien va a ser elegido como el nuevo rey de Israel. En Reyes primera y segunda nos hablan del rey Salomón, el cual se casó con más de 900 esposas y tuvo 300 concubinas. Precisamente Salomón se casó con las mujeres que tanto Dios les decía que no se fueran a unir, porque ellas adoraban dioses paganos y eso corrompería el corazón de los hijos de Israel. Y esto, por la desobediencia de Salomón, le costó la división al reino, quedando una parte de Israel y la otra con Judá. Y asimismo empieza toda una historia del mismo ciclo de desobediencia, pecado, caída de Israel o caída de Judá. Se levantaba un rey que los volvía a liberar, volvía a tener prosperidad, volvía a estar el reino de Israel en esa paz, en esa armonía, esa comodidad que tanto lo hace uno volverse a alejar de Dios. De nuevamente desobedecían ellos, eran oprimidos, y todo este ciclo de subidas y caídas concluye con que Israel termina volviendo a ser esclavizado por Babilonia. Hasta ese punto se destruyó todo el reino de Israel. Entonces, ahora, haciendo como un resumen gráfico de toda la historia de la humanidad, pues tenemos que en Génesis 1 y 2 fue el plan original, el que echamos a perder con el pecado de Adán y Eva. En Génesis 3 tenemos la ruptura y la creación del plano de la muerte, donde todos los libros del Antiguo Testamento han sido como una historia de cómo a través de Génesis, Éxodo, Josué, los jueces, Samuel, Reyes, Nehemías, todos estos profetas que venían a hablar al pueblo de Israel, fue como el Señor trataba de depurar a la humanidad, hasta que tenemos la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento, en donde Jesús, con su plan de salvación, es un puente que nos comunica a los que queremos salir del plano de la muerte para volver al plano original. Este plan que nos recuerda que Jesús es el camino y la vida y quien nos lleva al Padre. La importancia de este resumen gráfico de la historia de la humanidad es para que usted entienda en dónde está su matrimonio, por qué solamente tiene un matrimonio terrenal, pero no un matrimonio espiritual, y por qué esto nos ha traído la consecuencia de las rupturas, separaciones y divorcios. Ahora quiero explicar cómo este problema espiritual del plano caído afecta nuestra vida y nuestro matrimonio. Este plano de muerte es donde tenemos nuestros matrimonios. Aquí es donde muchas personas, sin haber muerto en Cristo, sin haberse divorciado del mundo, se casaron, lo cual dio la creación de una casa sobre la arena. Todo lo que sucede en el plano terrenal, todo lo que se haga en este plano de muerte, va a perecer. Aquí nacemos condenados, y hasta que nosotros no nazcamos de nuevo en Cristo y no hagamos nuestra casa sobre la roca, pues no vamos a tener nosotros ningún matrimonio eterno, ni tampoco la restauración o salvación de un matrimonio que se hizo en el plano de la muerte. Esta es la gravedad del problema que estamos enfrentando, que muchas personas, sin morir y nacer de nuevo, quieren que Dios salve matrimonios que se hicieron en el plano de la muerte. Y la única manera de que no exista el divorcio es porque un matrimonio se hizo en el plano original, que es donde Dios nos une, pero como podemos ver, solamente fueron unidos Adán y Eva. Por la ruptura que tenemos de Dios, es que ahora todos los que nacemos hemos nacido en el plano de muerte, y la única manera de poder tener un matrimonio eterno es en la roca, porque solo en Cristo es que todo lo puedo, y separado de Él nada puedo hacer. Evidentemente aquí es donde tenemos el matrimonio terrenal, es donde nosotros tenemos una relación con Dios a través de la carne, donde incluimos todo tipo de ritualidad que nos hace pensar que eso es tener una relación, una intimidad con Dios. Es toda esa relación que hacemos directamente con cosas carnales o cosas que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, cuando asistimos un domingo a la iglesia, ese es un acto terrenal, carnal. Cuando nosotros leemos libros o vemos prédicas que nos hablan de Dios, los matrimonios que hicimos, el anillo, toda la celebración, las fotos, los invitados, todo eso está en el plano terrenal. Uno de los requisitos del matrimonio espiritual en la roca es que primero nosotros teníamos que haber muerto, nos hubiéramos divorciado del mundo para nacer de nuevo, que es casarnos con Cristo. Aquí es donde también, en este conocimiento de Dios, con una renovación de la mente, amándolo y obedeciéndolo, en este plano espiritual, donde nosotros tenemos que haber escogido a otra persona que también hubiera muerto, nacido de nuevo, y amara y obedeciera a Dios sobre todas las cosas. Aquí es donde esto se hubiera demostrado con una intimidad diaria, cuando oramos,
cuando leemos la palabra de Dios en orden y la meditamos, y también nos disponemos para cantarle alabanza. Además de esta intimidad personal de cada uno de los cónyuges, la parte más elemental del matrimonio en el plano espiritual es que cuando tuviéramos algún tipo de desacuerdo, en vez de pelear, alegar, tratarnos mal, lo que debimos haber hecho era ponernos a orar, entrar en intimidad con el Señor para que nos ayudara a solucionar los problemas. Las armas del espíritu para luchar contra el espíritu. Y de esta manera no luchar en la carne contra la carne, donde siempre se produce la muerte. Por eso es que Jesús nos dice que no nos unamos en yugo desigual, que no nos fuéramos a meter con otra persona que no amara a Dios sobre todas las cosas. Tristemente, en el plano de muerte, pues es donde sucede todo lo que ofende a Dios. Aquí es donde se creó el divorcio que tanto decimos que no existe para Dios. Es verdad, en el plano original no existe el divorcio. En una verdadera intimidad con Dios no creo que exista el divorcio, pero cuando nosotros estamos en el plano de la muerte, sí existe el divorcio. Y claro que va a existir el recasamiento. Y por eso es que ahora, después de que gente se recasa, se ha vuelto a divorciar y se ha vuelto a casar, como la mujer samaritana que tuvo a 5 maridos. Pero realmente no importa cuánto hayamos pecado en el plano de la muerte. A eso vino Jesús, para que todo el que en Él crea y se arrepienta pueda tener vida eterna, pueda tener perdón, pueda tener salvación. Esa es la primera misión que debe tener un separado, un divorciado. Solucionar este problema espiritual. Un problema que hasta que nosotros no salgamos del plano de la muerte, no se va a poder solucionar ningún problema. Las soluciones solamente van a poder suceder en el espíritu y en la voluntad de Dios. Y esta es una doble confirmación de por qué no es Dios quien nos une, y por eso es que Jesús nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Y la otra verdad es que es aquí donde nosotros tendríamos un matrimonio cordón de 3 dobleces que difícilmente se rompe porque estamos en Cristo. Y ahora ya no somos dos, sino una sola carne en el espíritu de amor, de paz, de confianza, de fidelidad, de compromiso, de servicio, que solo podemos en Cristo. En el plano de la muerte no hay capacidad para amar a Dios ni para obedecerlo, y menos para respetar un pacto matrimonial. Ahí siempre se van a romper por nosotros los hombres, porque el pacto no lo rompe Dios, lo rompemos somos nosotros. Y la única manera de que el pacto sea eterno es si lo hacemos en el plano espiritual de la mano con Jesús, porque el primer pacto que debe existir es el mío. Cuando yo renuncio al mundo, me divorcio de él para casarme con Cristo, para amarlo y obedecerlo, allí es que tengo la capacidad de obedecerlo, de amarlo sobre todas las cosas, de ser fiel. Y cuando yo pueda hacer esto con Dios, lo puedo hacer con mi esposo, con mi esposa. Puedo tener un matrimonio de bendición porque somos personas que aman y obedecen a Dios, y eso es lo que trae la bendición al matrimonio. La bendición del matrimonio no la puede dar ningún humano, ningún pastor, ningún sacerdote, una iglesia, un anillo. Esto no viene del hombre, esto solamente viene de la obediencia que tengamos en el Señor. En el plano de la muerte es que nosotros no tenemos la capacidad para no caer en la tentación de maltratar al otro, de ser infieles. Y ahí en ese plano de muerte es que tampoco tenemos la capacidad para perdonar. Solo en el plano espiritual, agarrados de Jesús, es que tenemos la capacidad. Primero, pues para que no sea tan fácil caer en la tentación, no sea al menos un acto tan descarado o pagano como va a ser el de un esposo que no ama a Dios sobre todas las cosas y que nada le teme. En el plano espiritual es que si caemos en el pecado y nos arrepentimos, tenemos un perdón del Señor, pero también a nuestra pareja le va a dar la capacidad para perdonar y entender que juzgar o no perdonar es un acto del plano de la muerte, pero que en el plano espiritual nosotros somos llamados a perdonar y a orar por el hermano caído para que se levante y no se pierda. Muchas personas están tratando de salvar su matrimonio desde el plano de muerte. Están como tratando de cargar a su pareja y llevarla al plano de la salvación, a Jesús. Pero eso no existe, eso no se puede. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de querer con nuestra mente, con nuestro corazón, recibir al Señor, y eso nos hace hijos de Dios. Y en ese espíritu del Señor, pues lo más cercano que encontramos, que lo dice Pedro y también lo dice Pablo, es que seamos de testimonio a las parejas inconversas, a las que están en el plano de la muerte, para que por medio de este testimonio, de esta luz, el que no cree pueda creer y sea ganado sin ninguna palabra por nuestro testimonio. O sea que en otras palabras, lo que es la oración, lo que es el ayuno, la intercesión, es para nosotros fortalecernos en el espíritu, obedecer a Dios, dar testimonio,
poder esperar a ver cuándo nuestra pareja decide arrepentirse del plano de la muerte y venir también a Jesús. Y cuando mi esposo ama y obedece a Dios sobre todas las cosas, y yo también he cumplido con ese requisito, ahora entre los dos podemos rescatar el matrimonio. Entonces, el problema de la destrucción del matrimonio es que cuando no amamos y obedecemos a Dios, siempre va a haber divorcio, separación, contiendas, todo lo que está pasando hoy, ese amargo sabor es del plano de la muerte. Y solo cuando dos cónyuges aman y obedecen a Dios sobre todas las cosas es que se va a producir un matrimonio que nunca se va a romper. Y en caso de que haya tenido una separación, ahora sí se pueda reconciliar y restaurar y volverse eterno. Y sé que en esta parte muchas personas se quedan como con la tristeza de ¿y si mi pareja no quiere venir, qué hago? Lo que nos toca hacer a nosotros es permanecer en la luz del Señor para escuchar sus instrucciones y saber qué hacer en el momento oportuno. Principalmente para que por nuestra falta de conocimiento no empecemos por ser un estorbo en el proceso de nuestra pareja que está queriendo salir del plano de la muerte para venir al plano de la luz. Allí es donde nuestro 50% del matrimonio, que es nuestra culpa y responsabilidad, tiene que estar al 100% de nosotros, para que cuando nuestra pareja quiera venir a la luz, pueda aprender por nuestro testimonio que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es una intimidad diaria cuando me ve a mí cómo me levanto a orar, leer y alabar, que es obedecer al Señor, que es el carácter de Cristo cuando existe una discordia, un problema, y nosotros en ese espíritu del Señor de mansedumbre, de paz, de sabiduría, de prudencia, resolvemos las circunstancias, donde damos fe de que no somos la misma persona descontrolada emocional, que cuando algo sale mal, hablamos como los demonios. En este plano espiritual es donde se demuestra quién es el verdadero cristiano por sus frutos del Espíritu. En el plano de la muerte es donde todos nos hemos casado y pertenecemos a una iglesia, pero no tenemos ninguna intimidad diaria con Dios. Donde más de 2000 personas con las que he trabajado en 3 años no leen la Biblia. O bueno, solamente leen los salmos y los proverbios, pero no entienden que es en el Nuevo Testamento que yo conozco a Jesús para que en Cristo todo lo pueda y separado de Él nada puedo hacer. Solo en el amor en Cristo es que yo voy a ser capaz de cumplir toda la ley, de obedecerla. Pero por mucho que yo llene mi cabeza de la ley, si no conozco al Señor, si no he muerto y nacido de nuevo, me es imposible obedecerlo. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender, tener paciencia y perdonar, que muy seguramente en nuestras parejas que están en el plano de la muerte, pues ellos no tienen la capacidad de amar y obedecer a Dios y serle fiel a Dios. Y sin esa capacidad, nunca nos van a poder ser fiel a nosotros. Además de que la persona que no pueda tener una intimidad diaria con el Señor de al menos mínimo 30 minutos, ¿cómo espera tener una intimidad con un hombre del mundo, del plano de la muerte, que es caos y oscuridad 24 horas? Imposible, una locura, no se puede. Esto es tan real que las personas que vienen del plano de la muerte y están naciendo de nuevo, si quieren gastar lo que les resta de vida orando y esperando que su pareja se arrepienta y venga a Cristo, claro que pueden. Y porque también aquí es donde el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y todo es nuevo para nosotros, incluyendo la oportunidad de, si queremos, también podemos recasar con una persona que tema y ame a Dios sobre todas las cosas. Y aquí es donde entendemos que la muerte espiritual también nos hace viudos. Y cuando nosotros estamos viudos, espiritualmente hablando, aunque nuestro cónyuge no ha muerto en vida, pero está muerto espiritualmente, eso también nos permite a nosotros poder volvernos a casar. Y solamente una persona llena del Espíritu de Dios va a discernir si por ahora le conviene más esperar a su pareja porque va a ser salva. Ahí es donde también vamos a tener la fuerza para quedarnos solos si realmente no hemos sido llamados a seguir casados, o donde también la persona que viene de un matrimonio fracasado, pero quiere amar a Dios sobre todas las cosas, en su corazón quiere ser familia, quiere estar casada, no quiere estar sola, también pueda recibir una nueva oportunidad para ahora en Cristo demostrar cómo es amar y obedecer a Dios en un matrimonio para que Dios se glorifique en él y seamos de testimonio a todos los matrimonios que están en el plano de la muerte para que se vengan y se organicen con Jesús. Todo este tema es algo difícil de entender.
yo lo sé. Por eso hice todas estas gráficas para ver si eso rompe esos paradigmas, esas doctrinas mal enseñadas, donde no hemos escudriñado la palabra y aseveramos cosas que Dios no ha dicho, o ponemos como ley de Dios costumbres de los hombres. Y por eso es que nosotros hicimos el manual de restauración matrimonial gratis, que te lo encontrás en nuestra página web, porque vas a necesitar aprender a orar, a romper ataduras, a ayunar, que es alabar, que es adorar al Señor. Te va a servir muchísimo ver los testimonios de los otros matrimonios que también pasaron por toda esta situación y cómo en la obediencia al Señor lograron rescatarlos. Todo está allí para que lo hagas paso a paso. Y también tenemos nosotros una consejería personalizada que la puedes pedir en ese video. Y si este video te fue de bendición, por favor, ayúdanos a compartirlo. Déjanos un comentario, un me gusta, que para todos ellos va a ser de bendición y también para nosotros. Dios te bendiga.